El filósofo Rafael Gambra escribió: la empresa socrática de penetrar con la razón en la realidad y ascender a la serena contemplación de la verdad ganó para la filosofía a uno de los más grandes espíritus de la humanidad, Platón. Hoy comenzamos a hablar de él. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en este ir iniciando todavía el tiempo de Cuaresma. Seguimos aprendiendo de la historia de la humanidad, también de esos grandes filósofos y, por supuesto, cómo no, íbamos a hablar de Platón, que tanto influyó, no solo en el mundo, en Europa, en toda la filosofía, sino en el cristianismo, sobre todo a través de San Agustín y a muchos otros. Por ejemplo, Joseph Ratzinger también fue bastante seguidor de Platón. Y es que Dios nos habla a través de la razón, aunque siempre sea un conocimiento parcial. Pues vamos a empezar hoy, como decimos, a hablar de este gran filósofo. Pero como siempre en este programa, en relación con nuestro mundo, con nuestros problemas, Platón no era un teórico ahí desligado de la realidad, le importaba mucho la ética, la política. Por eso vamos a seguir con un tema ético importantísimo, dramático en el mundo de hoy, que ya llevamos un par de programas hablando de él a propósito de una película. No tenemos ahora en este momento de hacer el programa a Paloma Méndez, pero que tenía que hacer unas cosas, no podía estar aquí, pero nos ha dejado preparados sus comentarios a los cortes que hoy os traemos de esta película. Paloma Niñosi, que está aquí. Paloma Niño, bienvenida una vez más. Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes. Pues nada, encantada de estar en el programa. ¿Qué nos deja aquí tu tocaya? Pues nos ha dejado comentados varios cortes de la película Unplanet, que ya hemos estado pues hablando de ella en los programas pasados, y bueno, que todavía vamos a profundizar mucho y creo que les va a gustar a todos. Seguro que sí. Y bueno, hablamos de la vida real. Y sobre la vida y la vida con sus altibajos habla una canción que nos trae Salud Valdirá. Bienvenida, Salud. Gracias, encantada de estar aquí una semana más. ¿Y sí, hoy os traigo una canción que se llama I Live It de One Republic, que bueno, es un himno que celebra la vida. Ah, qué interesante. Bien, y para terminar, como siempre, lo hacemos con una canción ya desde la fe, la plenitud de la revelación de Dios, la plenitud de la verdad, Paloma. Vamos a escuchar la canción del grupo Ixtis, que se llama Solo tu espíritu. Pues con esto y lo que vaya surgiendo en relacionar todos estos temas tan interesantes, comenzamos esta edición 587 del Hombre de Dios, no sin agradecer, aunque no vamos a mencionar a nadie en particular, pero a todos los que hacéis vuestros comentarios, nos escribís, ponéis algo en redes sociales y sabéis que podéis seguirlo haciendo. Pero vamos adelante porque hay mucho de lo que hablar, así que vamos con esta edición, como digo, 587, después de ya muchos años, avanzamos de la mano de Platón. Platón, una grandísima figura de la historia del pensamiento. Algún autor inglés, Bernard Shaw, siempre pensaba que cada vez el hombre sabía más, era más inteligente, que el progreso no solo es material, sino intelectual, hasta que leyó a Platón. Y se dio cuenta de que un hombre del siglo V antes de Cristo era bastante más inteligente y sabía mucho más que muchos contemporáneos suyos. Y es así. El Señor pues va dando luces a muchas personas y una de ellas sin ninguna duda fue él. Pero hoy este primer comentario vamos a dejárselo a nuestra querida compañera Cintia García Egea, que nos lo envía como siempre preparadito y escuchamos lo que nos dice de este gran filósofo. Querido Padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Hoy les hablaré de un autor conocido universalmente como filósofo, pero que en realidad fue un escritor de una talla enorme. Se trata de Platón. Nació en el corazón de Atenas hacia el año 427 a.C. Su verdadero nombre era probablemente Aristócles
el sobrenombre Platón significa de espaldas anchas y quizás se lo pusieron por su constitución física o su manera de comportarse. De origen aristócrata, su padre era descendiente de antiguos reyes de Atenas, su madre pertenecía a una familia vinculada a un importante legislador y además sus parientes estaban directamente implicados en el gobierno, de manera que todo hacía pensar que el destino natural de Platón era la política y gobernar. Recibió la mejor formación posible: filosofía, música, gimnasia y poesía, que le encantaba en su juventud. Hacia sus 20 años se encuentra con alguien que va a cambiar su vida. Él es Sócrates. Ya les hablé de él. Platón fue su discípulo aventajado, uno de esos jóvenes fascinados por la coherencia de quien vivía lo que enseñaba. Quedó profundamente marcado en el año 399 a.C., tendría él unos 28 años, cuando Sócrates muere. Este hombre que prefería morir antes que traicionar la verdad. A diferencia de él, Platón sí era escritor, así que se dedicó a escribir y abandonó definitivamente la política activa en la que había crecido. Lo hizo porque Atenas había condenado a muerte al hombre más justo que él había conocido, y él había alcanzado una conclusión bastante devastadora: la política sin verdad se vuelve injusta. Viajó entonces durante algunos años, visitó Egipto, el sur de Italia, Sicilia, conoció a los pitagóricos que creían en la armonía, en el orden racional del universo, y esto le influyó en su pensamiento, pero él seguía marcado por esta herida, por la condena, por la muerte de Sócrates. En una de sus cartas, la número 7, quizás la más autobiográfica, él escribe que ha comprendido algo terrible: que los estados existentes estaban mal gobernados, y concluye que solo los filósofos pueden gobernar justamente. Es una idea que dará origen a su obra política más famosa, La República. Pero Platón no quería quedarse solo en teoría. Viajó a Siracusa, una de las ciudades más poderosas del mundo griego, y allí intentó incluso educar a un joven tirano, Dionisio II. Su esperanza era formar en él a un rey filósofo, pero fracasa. El tirano no quería la verdad, quería conservar el poder. Incluso retuvo a Platón contra su voluntad durante un tiempo, y esta experiencia confirmó su intuición: el poder rara vez ama la verdad. En el año 387 a.C., ya de vuelta en Atenas, tendría unos 40 años, funda la Academia, la primera institución dedicada a la búsqueda sistemática del conocimiento, una gran comunidad en búsqueda de la verdad. Allí se enseñaba filosofía, matemáticas, astronomía, ética. Los documentos no nos muestran que Platón se casara ni que tuviera hijos. Su vida parece que estuvo enteramente dedicada a la escritura, la enseñanza y la búsqueda de la verdad. La academia duró 900 años y su discípulo más famoso fue Aristóteles. Platón no cobraba por enseñar como hacían los sofistas, ni siquiera lo necesitaba. Él dedicó toda su vida a formar auténticos buscadores de la verdad, y así quería él cambiar el mundo. Murió en paz en su ciudad, en su escuela, hacia los 80 años de vida, en el año 347 a.C. La tradición antigua atribuye a Platón 35 diálogos escritos y 13 cartas, aunque hay alguna diferencia con dudas con alguna autoría, pero las más importantes son sobre todo los diálogos. Están los primeros diálogos, Apología y Critón, que forman parte de un triduo que dedicó a Sócrates, su maestro, que es el protagonista, es el centro. Es una manera que tiene Platón de agradecer todo lo que ha recibido, sus raíces, de preservar la memoria de su maestro, que es una figura moral que ilumina a los demás. Después están los diálogos intermedios, como Fedón, que cierra el triduo socrático, narrando las últimas horas de Sócrates, el día de su muerte. También le marcó muchísimo a Platón cómo Sócrates muere en paz, dialogando, y enseña a morir, a no temer la muerte cuando se ha vivido en la verdad. El alma no muere, no es material. El alma puede conocer un orden superior al que ya pertenece. Hay una liberación.
Entre estos diálogos está también las obras El banquete, quizás la más aplaudida por su belleza literaria. En ella, durante toda una noche, varios hombres dialogan sobre el amor, pero al final todos se duermen. Tan solo Sócrates, que sí, aparece también aquí, permanece despierto. Es la imagen del filósofo, que nos habla de un amor más alto y que por eso no se duerme. Y la obra La República, quizás la más conocida porque contiene el famoso mito de la caverna, su visión de la justicia y de la verdad. En los diálogos tardíos vemos que Sócrates ya aparece poco, porque hay una madurez en los escritos de Platón y porque Sócrates no es él la verdad, sino que enseña a buscarla. Estas últimas obras son Parménides, Sofista y Timeo. Sin duda, Platón es un genio literario. Primero porque crea el diálogo filosófico como forma literaria que antes no existía. Es un modelo que se copiará. En su obra hay tensión entre los personajes, ironía, evolución psicológica, y eso es literatura, además de un altísimo nivel, por su construcción, la evocación de imágenes, el ritmo, la tensión dramática. No es nada fácil escribir diálogos donde cada discurso supere al anterior. Tiene el reconocimiento unánime de la tradición literaria. El filósofo Alfred North Whitehead escribió: «Toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de Platón». Nietzsche lo llamó uno de los mayores artistas de la palabra y el gran filólogo Werner Heger afirmó: «Platón es uno de los mayores genios literarios de la historia universal». Sus obras han sobrevivido completas durante 2400 años. Esto es un dato objetivo extraordinario, excepcional. Como hemos dicho en otras ocasiones, de la mayoría de los filósofos antiguos conservamos solo fragmentos, pero Platón fue copiado sin interrupción durante siglos porque se le consideraba valioso literariamente. Quien más le dio a conocer sería su discípulo Aristóteles, pero también un hombre que aparecerá en el norte de África 600 años después y que cambiará la historia del cristianismo siendo obispo, gran escritor y doctor de la Iglesia, San Agustín. Antes de convertirse, Agustín buscó la verdad en muchas filosofías, pero fue Platón quien le abrió el camino. En sus Confesiones escribe: «Leí en los libros de los platónicos que el verbo era eterno». Y escribió esta frase decisiva: «Ellos vieron la meta, pero no conocieron el camino». Y es que Jesucristo es el único que ha dicho: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Hasta el próximo día. Literatura y fe en el hombre de hoy y Dios. Pues muchísimas gracias a nuestra querida compañera Cintia García Egea. Nos introduce así en esta gran figura a la que dedicaremos más de uno, hoy seguramente de 2 o 3 programas, por su gran nivel. No vamos de momento a entrar muy a fondo porque queremos profundizar en ese tema ético que comenzábamos las semanas anteriores sobre el hecho real de nuestro mundo del aborto, pero sí que antes de ello, en relación precisamente con eso, vamos a recordar algo de la ética de Platón, que presupone un mito famoso, el del carro alado. Sigo fundamentalmente aquí el gran y estupendo resumen que hizo Rafael Gambra en su Historia sencilla de la filosofía, y nos recuerda cómo para Platón el alma es como un carro con alas, del que tiran 2 corceles, uno blanco y otro negro, y claro, ahí va una auriga que va llevando a esos caballos, esa auriga los va conduciendo. Pero el caballo blanco simboliza la tendencia noble del alma, el ánimo bueno, pero el negro, en cambio, el apetito, la pasión baja, bestial. El auriga es la razón. La razón intenta regir y gobernar esos 2 caballos. Entonces el alma, así representada, vivía en un lugar celeste o cielo empíreo, donde existió pura y bienaventurada antes de encarnar en un cuerpo y descender a este mundo. En ese mundo, en ese cielo de las ideas, que ya explicaremos otro día, el alma estaba como en su elemento, sin experimentar la contradicción entre la experiencia sensible y la inteligible, porque solo existía allí la visión intelectual. Pero, ¿qué pasó después? De momento el alma, en el cielo, en ese cielo empíreo,
contemplaba las ideas. Pero sobreviene una caída. El caballo negro, la pasión, tiene un tirar ahí torcido, traidor, y hay un momento en que puede más que el caballo blanco. Y va a tierra el coche, la auriga, todo. Hay quien ha visto aquí un eco de una revelación primitiva que bien conocemos los cristianos, la del pecado original, que con unas u otras versiones aparece en varias tradiciones, incluso en psicólogos modernos. Bueno, a consecuencia de esa caída, el alma desciende a este mundo, se une a un cuerpo al que permanecerá adherido como la ostra a su concha, y en este estado ha olvidado las ideas que antes contempló directamente. Ojo, para Platón las ideas no son simplemente una elaboración de nuestra mente, sino seres reales en el cielo empíreo, ya lo veremos. Pero ahora, en este mundo, solo le queda conocer a través de los sentidos corporales, solo percibirá cosas concretas, singulares, las sombras, que también veremos, si Dios quiere, en el mito de la caverna. Pero esas cosas que le rodean participan, también el hombre, en la idea, aunque están individualizados por su inserción en la materia. El alma, al percibirla, se siente subyugada, llamada interiormente a la búsqueda de algo muy íntimo que aquellas cosas le sugieren. Experimenta así como esa emoción que nos invade cuando nos encontramos en ese lugar en que discurrió nuestra infancia, donde íbamos de pequeños a unas vacaciones, el mar, cosas así, y de repente una nostalgia del pasado. Y es que Platón pensaba que queda como un recuerdo en el alma de lo que había contemplado en ese cielo empíreo. Entonces hay un impulso, el eros, el amor, un impulso contemplativo para recordar y hacer ese esfuerzo que consigue hacer aflorar a la conciencia el recuerdo que estaba latente de las bienaventuradas ideas. De momento eso es la lucha, esa es la cuestión. El fin último del alma que ha caído y se ha encarnado en un cuerpo es purificarse la materia, purificarse de esa materia y elevarse a la pura y serena contemplación de las ideas, liberarse de las sombras, buscar lo que realmente es. Y para esa purificación es preciso adquirir y practicar la virtud, que es la armonía del alma, un estado de tensión de las diversas partes del alma, una justa proporción entre ellas. Y ahí entra lo que nosotros en el cristianismo también hemos asumido, las virtudes cardinales. Al ánimo o apetito noble corresponde la fortaleza, que estimula, que mantiene el esfuerzo vigoroso. El apetito inferior o pasión debe ser refrenado por la templanza. La razón debe ser guiada por la prudencia y la armonía de todas estas partes del alma es la justicia. Bueno, pues con estos presupuestos en los que profundizaremos, tenemos ya un poquito planteadas algunas de las bases del pensamiento de Platón que vamos luego a ir aplicando a cosas más concretas. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, hablando de Platón, en un primer programa introductorio en el que, tras estas indicaciones que nos ha hecho Cintia García Egea y estas pequeñas y sencillas reflexiones para que nos enmarquen en ese aspecto de la ética en la que hoy queremos un poquito hablar, pues vamos entrando así en esta figura impresionante del pensamiento que fue Platón. Pero ojo, hemos oído a Cintia que por un lado Nietzsche alababa a Platón, pero lo alababa en el sentido literario, estético, pero en cambio era muy contrario a él, como también otros pensadores modernos, desde otra perspectiva. Y es que le parecía que Platón y por supuesto el cristianismo era muy espiritualista, cosas muy etéreas, cosas muy lejanas, y no en cambio lo real, lo carnal, lo concreto. Y en ese sentido, pues, una gran oposición a Platón. Y por ello, pues nos ha parecido interesante también que la canción laica, que solemos decir así, que traemos hoy al programa, nos hable de esa vida real, porque
como también le hemos oído a Cintia, no es cierto que Platón fuera un teórico así, estuviera en su despacho encerrado. No, ¿qué va? Viajó un montón. Le interesaba muchísimo la política. Probablemente hubiera sido un gran político y se hubiera podido dedicar a ello. Pasa que se encontró con ese disgusto de lo que pasó con su maestro Sócrates, se encontró con que intentó educar a ese tirano y nada de nada. Y en fin, eso sí, escribió obras de política interesantísimas. Bueno, lo digo todo esto porque tiene algo que ver con la canción que nos trae Salud Valdirá. Salud, muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy buenas, pues sí, hoy os voy a hablar de la canción I Live de la banda norteamericana One Republic, formada en 2002 y liderada por el cantante Ryan Tedder. La banda ha destacado con canciones como Apologize o Counting Star. I Live es un himno que celebra la vida en su totalidad. Ryan Tedder escribió la canción pensando precisamente en su hijo, con el deseo de que algún día su hijo pudiera sentir que había aprovechado su vida. Y es que la letra es un llamado a vivir la vida al máximo, a tomar riesgos y a no tener miedo. Además, muy importante, el videoclip tiene una historia muy especial detrás, y es que muestra la vida real de un joven muy fan de la banda que enfrenta una enfermedad. La historia gira en torno a Brian Warneck, que tiene fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta principalmente a los pulmones. En el vídeo vemos momentos reales de su vida, sus rutinas médicas, los tratamientos, pero también sus sueños, su pasión por la música y sus ganas de disfrutar cada instante. I Live habla de aprovechar cada oportunidad, una canción que nos invita a decir al final del camino I did it all, lo hice todo. Pues vamos a escucharla. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Hey, the only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say Yo lo hice todo, fui dueño de cada segundo que este mundo pudo darme. Vi tantos lugares, las cosas que hice, sí, con cada hueso roto, juro que viví. Espero que pases tus días, pero todos se suman y cuando se ponga el sol, espero que levantes tu copa. Ojalá pudiera ser testigo de toda tu alegría y de todo tu dolor. Pero hasta que llegue mi momento diré, yo lo hice todo. I swear I
Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Y bueno, y es que de eso trata la vida, ¿no? De caer, de levantarse, de amar intensamente y dejar huella. Y me remito un poco a las palabras del Papa Francisco que tuve el placer de escuchar en la JMJ de Lisboa, que es de no tengan miedo, son la luz de nuestro tiempo y que tengan el coraje de sustituir sus miedos por sus sueños. No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Y esta canción me remite a estas palabras. Muy interesante esa relación, claro que sí. Y bueno, yo también lo relacionaba antes y lo vuelvo a hacer con Platón. No se quedó en teorizar, luchó, intentó influir en su Atenas, intentó influir en aquel otro tirano, hizo lo que pudo, no perdió el tiempo. También él podría decir, como en esta canción, lo hice todo. Paloma Niño, bueno, de todo lo que llevamos, ¿qué notas vas tomando? Pues bueno, la canción la verdad que es muy alegre y me recordaba como a ese caballo blanco del mito del carro alado, ¿no? Que hablábamos de que eran dos caballos, dos corceles, uno blanco, otro negro, y regidos por una auriga. Pues aquí parece que estábamos como dejándonos llevar por el caballo blanco, que simboliza ese ánimo, esa tendencia noble del alma, ¿no? Porque nos impulsa tanto la música como la letra de la canción a buscar esa parte buena, ¿no? A seguir adelante, a no rendirse, ¿no? Y me parecía que nos metía un poco ahí en el mito del carro, pero desde el punto de vista del caballo blanco, discurriendo por ahí, ¿no? Y nada, pues también me quedaba con eso, ¿no? Que Platón no se quedaba solamente en cómo había visto a Sócrates, lo que había aprendido de él, e incluso lo que le enseña también con su muerte, ¿no? Que es capaz de servir a la verdad, sino que él sigue adelante, sigue preservando la memoria de su maestro, pero va más allá, ¿no? Sigue buscando esa verdad, también no dejando atrás a su maestro, porque siempre está ahí, pero superándolo y yendo hacia adelante, ¿no? Entonces me parece que también tenía esa parte buena de seguir adelante, como decía la canción, de hacerlo todo, de darlo todo y de seguir buscando la verdad, no solo para él, sino también pues creando esa academia con la cual ayudaba a los demás también a buscar la verdad. Y como nos decía la canción, que nos has traído salud, también con esos sufrimientos que Platón vivió y sufrió, con cada hueso roto juro que viví. Es así, al final pues las malas pasadas, lo malo que nos pasa también es un aprendizaje y es una manera de descubrir pues la verdad. Claro que sí. Bueno, pues ahora ya sí que vamos rápido y veloz, que nos ha dejado aquí nuestra compañera Paloma Méndez, que hoy no puede estar, pero nos trae los cortes clave de donde nos habíamos quedado de esta película Unplanned, que ella misma vuelve a recordarnos de qué va y nos va presentando esos cortes en dos momentos que vamos a escuchar. Pues sí, querido padre Luis Fernando, querido equipo, vamos a seguir comentando esta película Unplanned, que nos está dando para mucho, y es que es una película que pega mucho con el tema que estamos viendo de la filosofía de la antigua Grecia y esa búsqueda de la verdad, hacerse preguntas, etcétera. Para volver a situar a los oyentes, recordamos que Unplanned, que significa no planificado, es una película de 2019 que narra la vida real, es una historia real de una mujer estadounidense, Abby Johnson, que trabajó para la industria del aborto durante muchos años, en concreto para la empresa Planned Parenthood, una empresa que lleva prácticamente el monopolio y la gran empresa proveedora de abortos en Estados Unidos. Una historia real en la que esta mujer, Abby Johnson, se encuentra en una situación muy complicada. Vemos que tiene 2 abortos cuando es joven todavía y a continuación pues acaba introduciéndose en Planned Parenthood, primero como voluntaria y después como trabajadora. Y no solo eso, nos quedábamos en el programa anterior con que era nombrada empleada del año de Planned Parenthood y después directora de ese centro de abortos en el que ella empezó trabajando. Pero sin embargo vemos una Abby que empieza a plantearse las cosas. Ella tiene sus líneas rojas que no va a cruzar. Por ejemplo, abortos a partir de 24 semanas, proveer abortos como algo deseable, porque ella siempre dice que los abortos no son deseables y que lo que quiere es intentar que no sucedan tanto.
y se da cuenta de que la empresa para la que trabaja quiere promocionarlos, ¿no? O sea, aumentar el número de abortos. Tiene una conversación con su marido, en la que su marido, que es un hombre de fe, un gran protagonista de esta historia, provida, y vemos una Abby que empieza poco a poco a plantearse lo que está haciendo, ¿no? Y si de verdad está obrando el bien, si de verdad trabaja en un sitio que busca el bien de las mujeres. Y entonces suceden 2 episodios muy importantes en esta película. Lo primero que sucede es que una familia, un hombre cercano a ella, que la conoce, se encuentra con la situación de que su hija se queda embarazada, una niña menor de edad, y acude a ella a Abby, para que pues le practique el aborto en el centro donde trabaja. Y después del procedimiento del aborto, ya está en la sala de recuperación, en la sala de espera, y empieza a sangrar, empieza a perder sangre. Abby se siente muy tocada por este episodio, ¿no? Empieza a preocuparse, a darse cuenta que quizá no está haciendo lo mejor para las mujeres que acuden allí, ¿no? Que está poniendo también en riesgo su salud y su vida. De repente, un día, hay un problema con el personal del centro de abortos, y le dicen que necesitan a alguien en quirófano, en la sala donde se practica el aborto. Entonces Abby entra y por primera vez, porque ya cuando fue a abortar no llegó a ver nunca las ecografías de sus hijos, ¿no? Porque no les dejaban verlas, que eso es una cosa que luego ella explica también en la película. Entonces ve la ecografía del niño mientras lo están matando, mientras se está llevando a cabo este procedimiento que acaba con la vida del bebé. Y lo ve ella en primera persona en una ecografía mientras sostiene la mano de la chica a la que se lo están practicando. Y esto pues le cambia la vida. Se da cuenta de que ni ella puede seguir autoengañándose, ni puede seguir sosteniendo ese discurso que mantenía durante tantos años y que mantenía delante de su familia, que estaba en contra, delante de su marido, que estaba en contra. Y se le cae todo encima y se da cuenta de lo que está haciendo y corre, huye al baño, se pone a llorar, asqueada, angustiada con lo que ha hecho, ¿no? Cuando ha visto ese bebé vulnerable que huía de los instrumentos médicos con los que se está practicando el aborto. Y mientras tanto, hay unos grupos pro vida, en concreto de 40 días por la vida, que están rezando delante del centro. Salen en varias partes de la película. De hecho, Abby establece pues ciertas conversaciones con ellos, en concreto con una chica de allí. Y en ese momento, justo a la vez que Abby ve este aborto, experimenta ella misma en primera persona lo que es ver un aborto, a la vez estos grupos pro vida están rezando mientras salen unos depósitos de basura en los que van las partes de estos bebés, ¿no? Que son descuartizados en las salas donde se practican los abortos. Y entonces tiene lugar esta oración. Vamos a oír de fondo los llantos de Abby por eso que ha visto, y también pues, los llantos de la gente que está allí conmocionada por estar viendo todo esto. Señor, recibe las almas de estos cientos de niños, cuyos nombres solo tú conoces, y acógelos. Sabemos que estarán contigo, ahora y siempre. Te pedimos que sanes los corazones heridos de sus madres y sus padres, y sobre todo rezamos para que se acabe el drama del aborto. Porque has prometido, si mi pueblo acude a mí y se humilla, y ora y busca mi rostro y se aleja de todos los malos caminos, yo le oiré desde el cielo, perdonaré sus faltas y sanaré toda su tierra. Bueno, pues una oración que se realiza en la vida real. O sea, hay personas en la vida real que rezan delante de los centros de abortos y que hacen estas oraciones, que ven cómo salen los restos. Quizá no en Madrid, por ejemplo, yo lo he experimentado. En Madrid no se ve tal cual, ¿no? Se ve aquí, pero sí que, bueno, pues se ve de vez en cuando un vehículo salir y no puedes evitar pensar que son esos niños, ¿no? Que han sido abortados y que están saliendo de allí, esos cuerpos. Bueno, yo de este corte, creo que es bastante... se explica mucho a sí mismo, ¿no? No hace falta añadir mucho. Yo sí que quería compartir que
bueno, cuando se observa el drama del aborto muchas veces podemos caer en juzgar sobre todo a las madres y también a los padres, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero son las que acuden allí, los que sufren en sus pieles estos procedimientos, estas muertes, ¿no? Y podemos caer en el juicio, y yo muchas veces confieso que también he caído, ¿no? Y lo juzgas y dices, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Y cómo es posible que no entiendan, ¿no? Y creo que al final no podemos olvidar que también son víctimas de toda esta industria, de toda esta manipulación. Y de hecho, pues esta oración me gusta mucho, ¿no? Que sanen los corazones heridos de sus padres y madres, ¿no? Y también aunque no está incluido, también se reza por los trabajadores que trabajan en esta industria, porque muchos de ellos, como Abby, eran personas engañadas y también, bueno, engañadas y autoengañadas, ¿no? Y de hecho vamos a ver que en este momento es cuando Abby se cuestiona todo lo que ha hecho y es muy duro, no le puede dar la espalda a lo que ha visto, pero esto le va a llevar pues un proceso de duelo y de sufrimiento y de culpa sobre sus hombros muy duro. De hecho, Abby ve este aborto, ella sale y acude a aquellas personas que saben lo que ha visto, ¿no? Y que saben la realidad de lo que hay ahí dentro. Escuchamos entonces ese corte en el que acude a 40 días por la vida, sucede esta conversación. ¿Un día difícil? Sí, podría decirse así. ¿Quieres que hablemos? Gracias. Lo he visto. Se movía. Estaba retorciéndose y luchando por su vida. Era un diminuto y perfecto bebé. Y después desapareció. El próximo lunes iré y presentaré mi dimisión. Y se acabó. ¿Sin más? Sí, sin más. Yo no quiero tener nada que ver con los abortos. Así sin más y así sin menos, porque eso es dejar su trabajo, dejar su forma de vida y dejar sus valores, ¿no? Porque no solo es dejar un trabajo, sino dejar todo aquello que ella durante muchos años pensaba que era bueno, pensaba que era verdadero, y ante una evidencia tan grande como esta, no puede seguir su vida igual, ¿no? Creo que este corte también, esta película lo bueno que tiene es que es muy clara y no se anda con rodeos y no tiene dobles interpretaciones, se entiende perfectamente cómo es el sufrimiento humano, cómo es vivir en una mentira y cómo es darse de golpe contra la realidad y cómo esa realidad cambia 360 grados, bueno, 180, 360 grados, te quedas en el mismo sitio, ¿no? 180 grados tu vida y como no puedes seguir igual y eso es lo que ella hace. Pues muchísimas gracias, Paloma Méndez, que nos ha dejado este precioso y además experiencial, porque ella conoce muy bien este mundo, como nos seguirá contando, de esta industria tremenda del aborto. Decíamos a propósito de Platón que él comprobó tantas veces que la política y en general la vida ética sin verdad es injusta. Domina ese caballo negro, nos tira al suelo, nos impide pensar, pero cuando uno busca la verdad, como la buscaba esta mujer, Abby Johnson, y la encuentra, pues está dispuesta a cambiar, a dejar todo, a perder su trabajo, como Sócrates, como Platón. Bueno, Paloma Niño, cuando uno no solo lo oye, sino que lo ve, es difícil no emocionarse con esta película. Sí, ciertamente, sobre todo pensar que no es una ficción, ¿no? Sino que es una realidad, no solo de un caso, sino de muchos casos que por desgracia pues acuden a estos abortorios muchas veces, pues como decía Paloma también, ¿no? Engañados o autoengañados para ir allí a hacer lo que se hace y no pensarlo demasiado, que no nos pese en la conciencia y luego realmente cuando tú, gracias a esa luz que cada uno tendrá en su momento, aquí pues esta chica en la película fue cuando lo vio realmente con sus ojos, pero había vivido alrededor de ello durante un montón de tiempo y no se había dado cuenta. Entonces, bueno, qué importante, ¿no? Es buscar la verdad y como hacía también Platón, ayudar a
descubrir la verdad a los demás. Y decía el otro día Paloma, hablando de esto también, que cuando pues ella ha tenido contacto con esta realidad, que te quedan como ganas o te quedas con el pensamiento de que haces poco, ¿no? De que tienes que hacer más. Y en este sentido a mí también me pasa, y cada vez que escuchas un testimonio de este tipo, de decir, pues qué poco hacemos por dar a conocer la verdad y por realmente como hacen estas personas, ¿no? Que están en 40 días por la vida, pues rezando allí ante los abortorios y sobre todo dando a conocer esta verdad que parece sencilla, pero que a base de querernos un poco oscurecer la conciencia se ha conseguido, ¿no? Y muchas veces las personas van a los abortorios y no saben realmente lo que está ocurriendo allí, ¿no? Salud. Pues sí, o sea, yo la he visto y es súper impactante, y me ha sorprendido sobre todo que ni te dejen ver la ecografía de sus hijos, simplemente para que no sean conscientes de lo que están a punto de hacer y no sepan la verdad. Y también, bueno, yo conozco muchas amigas que han ido a ese tipo de sitios, y es que no las informan bien y realmente no saben a qué van ahí y no saben a qué se van a someter, que falta mucha información y, bueno, que sí, que las manipulan mucho para que acaben accediendo, y que muchas veces no tienen como en su entorno pues otras opiniones para que no lo hagan. Falta esta información incluso porque se quiere que falte. Se quiere que falte. Exacto. Sí, exacto, no, que no te dejan, como decías tú en la película, pues ver la ecografía, pero es real. O cuando ha habido alguna intención de que las madres pudieran, pues yo qué sé, sentir el latido del corazón del niño, cualquier cosa. No, mejor no lo hacemos porque... ¿Pero por qué? O sea, si realmente cuando te haces una cosa tienes que estar convencido de eso que estás haciendo, y para ello tienes que tener toda la información necesaria, ¿no? Entonces... las que van sin saber, como esta chica, o las que no han visto la ecografía nunca y no saben del todo hasta que te lo descubren, es una cosa, pero los que realmente saben lo que hay y lo ocultan a las madres que van muchas veces indefensas, o como dices tú, sin otras ayudas, sin otras personas que las acompañen, pues de verdad que es algo muy, muy feo, porque estás ocultándolo adrede para que lleguen a hacer pues esta barbaridad tan grande, ¿no? Claro, y si lo ocultas es porque ellos saben que están haciendo mal, Claro. si no, no ocultarían nada. También se oculta, y me consta directamente, el que, bueno, aparte de que no sepan lo que va a haber, el dar 2 sobres, uno, digamos, si quieres hacer esto, y otro, oye, que existen otras alternativas, y luego elige tú, ¿no? Pues se ponen todos los medios para que no se conozcan las otras alternativas, que no conozcas incluso que si tú no quieres asumir ese niño, hay personas que están dispuestas a adoptarlo, a acogerte, si no quieres incluso ni estar en tu casa estos meses. En fin, repito que no hablo de teorías, sino casos que por desgracia he visto de cerca. Bueno, pues vemos como al cabo de los siglos ocurren las mismas cosas, el no querer conocer la verdad, que querían los sofistas dejarlo todo en la confusión, para luego al final solo queda el poder que decide lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer, y que no sepas las consecuencias de tus actos. Bueno, pues el próximo día Paloma Méndez nos acaba de traer los cortes de esta película y comentarlo desde su propia experiencia, pero nos da tiempo para hablar un poquito, y tiene que ver también con todo esto del quizá el mito más famoso de Platón, ¿no? El de la caverna. Pues ya más o menos todos lo hemos oído alguna vez, pero no viene nada mal hoy que lo recordemos. Y ahí, pues, Platón dice que los seres humanos somos como unos prisioneros que hubieran estado desde pequeños encadenados en una oscura caverna, obligados a mirar la pared de su fondo. Y ahí delante de esa caverna, ahí cruza una senda escarpada por la que van pasando seres diversos. Pero detrás de ellos hay una gran hoguera que proyecta sobre el fondo de la caverna las sombras vacilantes de los que pasan ante la entrada. Los encadenados solo ven las sombras, porque no pueden volverse hacia atrás, no pueden mirar quiénes son esas personas, solo ven las sombras. Y a las sombras les dan el nombre de las cosas mismas y no creen que exista otra realidad más que las sombras. Bueno, este es el mito. El significado es que la hoguera son las verdaderas ideas, y concretamente la idea suprema para Platón, que es el bien, que prácticamente todos los comentaristas vienen a identificar con lo que nosotros llamamos Dios. Aquí ocurre, como veíamos con los filósofos presocráticos, que aunque usaban distintas palabras al final, es ese ser supremo, esa
idea que para Platón, repito, no es una idea mental, sino una realidad verdadera, la realidad suprema, la idea fundamental y primera de ese cielo empíreo que sería Dios para nosotros. Los seres que desfilan por la senda son las diversas ideas o arquetipos de las cosas, y las sombras son las cosas de este mundo. La forma de esas sombras procede de las ideas. Las cosas de este mundo deben a las ideas sus perfecciones, su ser, su entidad, pero claro, en las sombras está lo positivo, esa entidad, pero también está lo negativo. Este caballo es un caballo, participa de la idea de caballo, pero está inserto en la materia, y entonces está limitado, no es perfecto. Es un caballo individual, temporal, camino de la muerte, y es que la materia para Platón es algo negativo, oscuro, opaco, elemento de limitación, de individuación. Las cosas, porque son materiales, son como sombras, débiles trasuntos de aquello que les confiere su única y débil entidad. La idea es la verdadera y subsistente realidad. Bien, esto es lo que ha dado pie a algunos, pues eso, a acusar a Platón de, bueno, sí, ahí en el cielo, estas cosas, que no, todo lo contrario. Él lo que quiere es que no nos quedemos en las sombras, que vayamos a la realidad más profunda. Pero es cierto, y como sin haber recibido la revelación cristiana, que como tantos otros grandes pensadores tenía esa intuición de que este mundo no se agota en sí mismo, que este mundo es reflejo de otro. Y claro, cuando luego ya los pensadores cristianos cristianizan el pensamiento de Platón, dicen, hombre, no es que existan las ideas en sí mismas, es que existe Dios que tiene las ideas de lo que va a crear. Entonces, en Dios las ideas se van a convertir, cuando Él así lo decide en la creación, en los seres de este mundo, pero proceden de la imagen, de la idea que Dios tiene en su mente, en sí misma perfecta. Luego, al encarnarse en este mundo material, todo es limitado, pero procede de esa idea de Dios, sin olvidar la idea por excelencia, que es el logos de Dios, el logos eterno, a cuya imagen todo ha sido creado. Bueno, esto es profundo, pero yo creo que aunque sea un poquito, nos da unas claves de la profundidad de Platón y de su relación con la fe cristiana, ¿no os parece? Bueno, pues impresiona muchísimo, ¿no? Que tantos siglos antes de Cristo, pues realmente da una idea muy similar pues a esa idea de Dios, aunque la llamara de otra manera, la idea de bien. Y incluso con el mito que hemos hablado también antes, el del carro alado, también pues el pecado original. Esa representación sí parecida pues al pecado original, y todo esto pues antes de tener nada de la revelación cristiana, ¿no? Entonces impresiona pues bastante. Y me estaba quedando un poco pensando también en que en este mito de la caverna, en el que realmente digamos que somos un poco o estamos un poco esclavos o encarcelados y mirando a una sola dirección, y que conocemos las sombras, que realmente cuántas veces vivimos así, ¿no? En la realidad de nuestra vida, mirando en una dirección sin querer conocer toda la realidad, o sin mirar para otro lado, no vaya a ser que nos vaya a cambiar la vida, nos vaya a pasar algo, y solo conocemos sombras, y incluso si en aquel momento ya había sombras, en el siglo V antes de Cristo, en el mundo actual hay sombras por todas partes, todas esas cosas que nos distraen, toda esa materia, o todo ese también el consumismo, todo lo que nos rodea, todo el ruido, son sombras que nos están despistando de la idea real del bien y de Dios que está ahí, ¿no? Y muchas veces andamos como totalmente ciegos, ¿no? Al bien. Sí, ciegos, y también yo creo que muchas veces es miedo, ¿no? De no ver más allá. Estamos cegados de miedo y solo vemos esas sombras. Y a lo mejor si descubrimos que hay más allá de las sombras, descubrimos pues la verdad. La realidad más subsistente, que es la realidad de Dios. Lo que en Platón eran ideas, ese espiritualismo, en el cristianismo resulta que espíritu con mayúscula es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Lo más real que existe es Dios, porque sin esa realidad primigenia no existiría ni la materia, ni los seres humanos, ni las almas, ni los ángeles, ni nada. Dios es realísimo, es concretísimo, no es una imaginación calenturienta,
es el que es. Y nosotros, si recibimos ese Espíritu de Dios, no nos quedaremos en las sombras. Iremos más allá sin despreciar, porque el cristianismo, ese es el punto que ya en su momento matizaremos y corregiremos, porque no iba a conocer toda la verdad Platón sin la revelación. Es verdad que tiene un desprecio a la materia y tal, que eso ya no lo asume el cristianismo, por supuesto que no, pero vaya, bastante llegó este señor, este buen pensador con la razón, y eso lo completa la revelación del Señor y el Espíritu Santo, Paloma. Pues sí, por eso traemos para terminar este programa la canción Solo tu espíritu. Es del grupo musical Ixtis, que nació en el año 1992. Ellos se definen como una gran familia malagueña, muy variopinta, que ha ido cambiando con los años sus integrantes, son varios. Y bueno, que escogieron este nombre porque en tiempos de los primeros cristianos que vivían la fe en clandestinidad utilizaban varios símbolos de identificación y uno de los más frecuentes era el pez. Y Ixtis es en griego pez y bueno, también son las siglas del acróstico griego que forman la afirmación Jesús Cristo, Dios Hijo Salvador. Y utilizaron este nombre o eligieron este nombre desde el año 1992 haciendo canciones y vamos a escuchar una de ellas, que es esta, Solo tu espíritu. Perdóname, Señor, ando disperso en mis cosas, me perdí en la mediocridad, mi existencia está vacía. Perdóname, Señor, ni siquiera hoy he orado. Lo he dejado por comodidad. De mi vida no eres centro, solo tu espíritu me mantiene vivo. Cuando todo parece que va mal, si tu espíritu está conmigo, soy fuerte en mi debilidad. Solo tu espíritu me mantiene vivo. Cuando todo parece que va mal, si tu espíritu está conmigo, soy fuerte en mi debilidad. Estamos tantas veces dispersos en las cosas, en las sombras. Nos quedamos en la mediocridad, en el vacío. Si hacemos oración, si pedimos perdón, perdóname, Señor, si acudimos a lo que no es una idea, aunque sí en el sentido platónico, sino la realidad, el Dios vivo, el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo y que nos revela al Padre la realidad más profunda, entonces no nos quedaremos en las sombras, iremos al fuego del Espíritu, al fuego que arde en el corazón de Cristo y que nos va a perdonar, como perdonó a Bill Johnson. Escucharemos el próximo día, y rehizo su vida de dirigir ese centro abortista a ser una gran provida. Solo tu espíritu me mantiene vivo. Solo tu espíritu, cuando todo parece que va mal. Si tu espíritu está conmigo, soy fuerte en mi debilidad. Solo tu espíritu me mantiene vivo. Solo tu espíritu, cuando todo parece que va mal. Cuando todo parece que va mal. Si tu espíritu está conmigo, soy fuerte en mi debilidad.
Espíritu, el Espíritu Santo, que se nos comunica como fruto de la redención de Cristo. Estamos en la Cuaresma preparándonos a vivir esa redención, pidiendo perdón, pidiendo esa misericordia que siempre necesitamos, pero con esa mirada positiva hacia Cristo, la idea suprema, no como idea subjetiva, sino como el prototipo, como la imagen perfecta del Padre. ¿Quién me ha visto? A mí ha visto al Padre, la revelación del amor, de la belleza. Si Platón hubiera vivido en tiempos de Cristo, sin duda hubiera sido el primer cristiano. Anda, esta es la idea, la idea que se ha hecho carne. No hay contraposición entre materia y espíritu cuando vienen del Dios creador. Bueno, pues vamos aprendiendo aquí sobre la marcha con estos filósofos. Luego no son tan raros, ¿verdad?, las cosas que nos dicen. Pues sí, y que es curioso que lleguen como a las mismas conclusiones que el cristianismo al final. Claro que sí. Salud Valdirá, muchísimas gracias por tu aportación, como siempre. Ha sido un placer. Y Paloma Niño, bueno, también lo hemos disfrutado, ¿verdad que sí? Sí, mucho, mucho. Me acordaba de esa frase que decía Platón, solo los filósofos pueden gobernar correctamente. Qué bueno. Y ciertamente solo los filósofos también pueden, bueno, no solo, pero que nos ayudan a iluminarnos también en nuestra vida, en el día a día, pues con cosas que parecen complejas, pero que luego realmente nos están explicando nuestra realidad del día a día. Si no, como le pasó a él con aquel tirano, los tiranos de nuestro mundo, con medios mucho más sofisticados que tiene hoy día la técnica, y los medios de comunicación dominando a las personas que quizás siempre han estado viviendo en las sombras. Bueno, pero ahora alguien va a venir a continuación en Radio María España a seguir ayudándonos a no quedarnos en las sombras, ¿verdad? Sí, porque viene Bárbara Meca con el programa En Busca de Sentido. Y si nos contáis qué os ha parecido este programa de hoy, pues mejor todavía. Podéis hacerlo a través del correo electrónico elhombredehoydios@radiomaria.es, y también esperamos vuestros comentarios en todas las redes sociales, en la página de Facebook del programa El Hombre de Hoy y Dios, pero también en todas las redes de Radio María España, donde pues vamos poniendo también un pequeño vídeo por cada uno de nuestros programas, y esperamos vuestros comentarios en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en todas partes. En todas partes. Bueno, pues muchísimas gracias a Salud Valdirá, a Paloma Niño y a todos vosotros, queridos amigos, en este caminar hacia la plenitud de la verdad, que es la Cuaresma, que nos ayude por medio de María, aquella que totalmente transparente a la hoguera de Dios se dejó iluminar por la verdad, por la belleza, por el amor. Santa María, a nosotros que estamos en las sombras, que somos pecadores, ruega por nosotros. Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.